¿Sabías que Venezuela está a punto de obtener a su primer santo? ¿Quién es José Gregorio Hernández? Un hombre que mezcla la fe y la ciencia de forma perfecta. Conocido como el médico de los pobres y venerado desde el principio de los años 1900. En este capítulo vamos a hablar de todas las vidas y obras de este señor, que hasta son de hoy concede milagros a personas en estado crítico. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast. El podcast para romper barreras y crear conexiones. Desde el Polo del Norte para el resto del mundo. Tú sabes quiénes somos. Yo soy Brandon. Y yo soy Marlon. Bienvenido. Espero que estés pasando un día excelente, que la estén pasando súper. Y tú especialmente, que te queremos mucho. Si gustas de este capítulo, recuerda suscribirte, dale like, comparte, ayudándonos a romper barreras y crear conexiones. Exacto. Si estás en el norte, espero que tengas calor. Si estás en el sur, espero que no haya mucho calor. Pero bueno, ya vamos a entrar en verano. Técnicamente en el Polo Sur va a entrar en invierno. ¿Qué verano? Primavera apenas. Bueno, casi lo mismo. No, imagínate, es diferente. Está cerca el No hay, verano. no hay ni hojitas en los árboles. Sí, bueno, pero el calor se siente. Entonces, basado en eso, hoy tenemos un capítulo muy especial. Es un capítulo que va bastante con nosotros. Nos toca prácticamente un tópico muy emocional y también muy en la parte religioso, ¿no? La razón por la cual traemos este tema es porque incluso cargamos el nombre de este futuro santo. Para los que nos están viendo, vamos a hablar de José Gregorio Hernández, que va a ser considerado el primer santo de Venezuela, ya decretado por el Papa Francisco el 25 de febrero de este año. José Gregorio, para las personas que no lo conocen, no solamente es un orgullo desde el punto de vista médico, que vamos a hablar de eso, la parte científica, pero también de religioso. Y es un evento tanto de, o sea, sus acontecimientos, tanto por la parte médica como por la parte religiosa, son un orgullo para toda Latinoamérica. Entonces, este capítulo es muy especial, lo hicimos con extremadamente mucho cariño y esperamos que realmente sientan el mismo nivel de admiración que nosotros, o sea, tenemos ahora. Bueno, siempre lo hemos tenido, pero ahorita como hicimos la investigación ha sido mucho, mucho más lo que no sabía que esta persona había hecho en vida. Y también vamos a hablar mucho de lo que hizo después de la vida. Entonces, quédense aquí para que realmente vean el resto de la historia. Y bueno, con eso comenzamos. Correcto. Entonces, bueno, antes de comenzar primero la historia de este gran personaje, vamos a dar un poquito de contexto de por qué es tan importante. José Gregorio, al menos desde que yo tengo uso de razón, fue un santo que se consideraba por conceder milagros a las personas que tenían enfermedades muy críticas o prácticamente la esperanza o la fe de recuperación era muy baja. Entonces la gente por fe rezaba a este santo y es muy conocido por conceder milagros. Por ende se pone una de las figuras más prominentes yo digo que de Venezuela, es muy conocida mundialmente en el país, bueno, nacionalmente en el país, ahorita mundialmente por toda la desplazamiento de venezolanos. Incluso nosotros aquí en Canadá tenemos también no sería como un altar, es como una estatuilla, diría yo, como hecha en piedra con la foto de José Gregorio, que está también ahorita en nuestra sala. Entonces, ¿por qué este personaje se puso tan importante? Hay que reconocer su historia. Entonces, adentrémonos en la historia de JGH, José Gregorio Hernández. Entonces, José Gregorio Hernández, un pequeño venezolano nacido en Trujillo, en el pueblito de Isnotú, en 1864. Estamos hablando de casi 200 años para atrás, más o menos. 140 y pico, 160 y pico, creo. Más o menos. Sí. Entonces, es el primero de 6 hermanos. 160 años sería más o menos. Sí, 160 años. El primero de 6 hermanos, es el mayor, hijo de una ama de casa y un vendedor de farmacéuticas y ganado. Desde muy pequeño ya demostraba ser una persona fuera de lo normal en el sentido, era muy ejemplar, era muy inteligente, era muy estudioso y era admirado por bastante gente del pueblo. El tipo era un casquito, o sea, nosotros cuando le vimos la vaina, que es lo que increíble lo que a veces las personas pueden hacer cuando tienen realmente el tiempo y la dedicación para hacer y realmente sobresalir. O sea, yo creo que por lo que yo más o menos leí, él desde muy joven ya tenía atributos de alto conocimiento, tanto científico, pero tenía una curiosidad grandísima, ¿no? Más o menos, por lo menos, creo que vimos algunos, creo que los primeros grandes éxitos fueron cerca de los 13 años, ¿no? Sí, a los 13 años. O sea, yo creo que no tanto los éxitos, pero a los 13 años se empieza a ver su deseo por
mejorarse a sí mismo y en la búsqueda del conocimiento. Prácticamente a los 13 años, él demuestra o expresa su deseo por aprender leyes a sus papás. Sin embargo, sus papás lo convencen a que en vez de irse por el camino de las leyes, se fuera por el camino medicina. Él se pone de acuerdo y empieza su travesía, que es una travesía bastante fuerte desde Trujillo, de Isnotú, su pueblito, por toda la cordillera de los Andes, hasta llegar a Caracas. Pero si mal no recuerdo, tomó el camino largo, es decir, se fue por toda la costa, pasó por el lago de Maracaibo, pasó por Maracaibo. Claro, yo creo que en aquella época, que claro, aquí hay tantas fechas que es como medio complicado tenerlas todas en la cronología, pero en aquel momento creo que no estaba el lago. Creo que no estaba el lago. Creo que el lago sí estaba, el No, puente no, no, sé. el puente Sí, sobre el lago. el lago estaba. Sí, el lago estaba. El lago sí estaba, pero el puente. Entonces creo que no había forma de cruzar si no era por mar. Ujú. Porque, o sea, para que tengan una idea, Venezuela es como una L en la parte oeste, y el Isnotú, que está en el estado Trujillo, está en la parte más o menos baja de la L. O sea, como el sureste. Sí, bueno, aquí Suroeste, voy a tratar perdón. de poner un mapa de todas maneras Sí, a ver para... suroeste de Venezuela. Entonces, él tenía que en aquel momento subir. No había forma de ir. Y claro, no todo el mundo tenía, o sea, carros, no había carreteras. Por eso fue Creo lo que no había casi carros tampoco por el no año. había casi carros, pero definitivamente no había carreteras porque era la parte de la cordillera de los Andes. Entonces, eso fue algo que hizo un dictador muchos años después. Sí. Creo que fue bueno, no importa, pero fue uno de los dictadores, Juan Vicente Gómez, creo que fue. Entonces, él tenía que subir en mula, porque no había otra forma de realmente cruzar por las montañas, por toda la parte del norte hasta llegar a Maracaibo, que es donde estaba la costa, la ciudad más grande, y después de esa vaina se echó esa parte sí no entendí. Se fue para Curazao, después de Curazao se fue para otra isla, y después de la isla se fue para abajo para La Guaira, y en La Guaira después ahí sí agarró un tren, que no sabía que existía un tren, de La Guaira para Caracas. Para que vos veáis. Pero todo eso en busca del conocimiento. Y de nuevo, Tequí tenía 13 años. Fue en el año 1878. 13 años y sin Spotify. Bueno, tal vez él cantaba, pues. Pero cuando llega a Caracas, se registra en el Colegio Villegas. En este caso, era uno de los colegios más prestigiosos del país, supuestamente en la época, según lo que pude investigar. Pero ahí ya le empieza a resaltar como un estudiante ejemplar, a tal punto que él termina siendo tutor y profesor de los estudiantes de primer grado. Sería primer año, en verdad. Ahí no estoy muy seguro porque creo que es un high school. Pero el punto es que les enseñaba aritmética a estos estudiantes, empezando su pasión como docente. Y esta parte va a ser muy importante en lo que va a ser la futura vida de este personaje. Después de que se gradúa de este colegio, como más o menos a los 4 años después, esta parte tampoco la entiendo cómo le dan un título, pero también se le otorga el título de filósofo. O sea, ya decía, a los 17 años ya tenía un título. Lo que pasó fue que él se graduó de bachiller de filosofía. Lo que pasa es que eso después lo leí un poquito más en detalle en otra página, pero lo que pasa es que, para los que no sepan, en Venezuela hay hay dos tipos de bachiller, que es lo que uno normalmente conoce. Está lo que llaman el bachiller en ciencia. Creo que un poquito hablamos de esto en el primer capítulo, en el mero primer capítulo de Rompiendo el Hielo. Y el otro es bachiller en la parte social, o sea, en ciencias sociales. Entonces, me imagino que en aquella época donde estaba José Gregorio, hace 160 años, tenían esa cultura también donde tenía el bachiller en filosofía, porque muchos de los conocimientos que él obtuvo también estaban en el área de la filosofía. De ahí, bueno, a que si realmente él le enseñaba o no, porque él se graduó muy joven. Bueno, mentira, se graduó a la misma edad que yo, a los 17 años de bachillerato. Entonces, de bachillerato a los 17 años, sí podrías estarle enseñando tú a los de primer año, que deberían tener 14 o 13 años. Claro. Pero igual, porque te digo, o sea, un adolescente, trabajar con adolescentes es bien complicado. Lo sé porque lo he hecho. Yo fui manejando la tienda. Pero bueno, volviendo a la vida de este señor, ya después de que él se gradúa del bachillerato, comienza sus estudios universitarios en la Universidad Central de Venezuela a la edad de 17 años. ¿Okay? Y otra vez se vuelve a repetir la misma historia, llegando a ser el estudiante más resaltante de esta época de todo el curso universitario de medicina. ¿Ok? Y paralelamente a esto, él también seguía dando clases, no solo para ayudarse a sí mismo, sino también para ayudar a todos sus compañeros. O sea, qué molleja de panas este tipo, que él decía, chamo, yo te voy a explicar, no sé muy bien la vaina, pero yo quiero que los dos pasemos. Entonces yo te voy a ayudar. Y aquí es donde viene un pequeño fun fact. Él también
en este periodo se vuelve sastre. Entonces él empieza a hacer sus propios trajes y todo esto. Bueno, estudia para ayudarlos también, para ayudarse a él haciendo sus propios trajes y ayudar a sus amigos haciendo los trajes. Sí, no, bueno, no, me imagino, claro. Pero también, bueno, un pequeño chiste aquí, Dark, pero si ni lo quiera, le pasó falló a un paciente, Dios, me enreda la lengua ahí. Un paciente también lo puede vestir él mismo. O sea, les hace todo el servicio completo. Ay, Pero bueno, se graduó en 1888 con el título de doctor a la edad de 23 años. Y aquí podemos ver lo inteligente de este señor. Ya en esta edad, él hablaba español, inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Dominaba el latín y el hebreo. Y era filósofo, músico y teólogo. O sea, la pregunta que yo siempre me hice fue ¿en qué momento tenía tiempo para aprender tantas vainas? Yo decía, algo tenía que haber dejado de hacer. Yo te digo, Barbie, te jodiste. Este coño te ganó. Tiene más profesión exacta como Raúl Gag. Para que sepáis. Bueno, ya sabemos lo que hizo en el viajecito de la mula. Se volvió músico. ¿Cómo es? Músico. Me imagino. Porque exacto. que ve todo ese viaje que me voy a Con mi hacer. burrito sabanero, camino pa' Caracas. Con mi burrito. Bueno, con mi mulita. Con mi mulita, sí. Mi Con mi mulita mu- sabanera. No, pero no era de la sabana, entonces tendría que ser con la mulita andina. Con mi La mulita gocha. andina. Sí. Bueno, depende de cómo la gente lo vea. En aquel momento, Sí. cónchale, yo creo que nosotros creo que hablamos también de esa expresión, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo que después la gente le habla de cariño, pero tenía que ver con un dictador que vino después. En esa época no se llamaba así. Sí, es verdad. Bueno, también es que tenemos que ver muchas cosas. Nosotros nos dicen maracucho porque venimos de Maracaibo y Y porque somos cuchi. somos cuchi. Y bueno, pero a veces no, la gente lo puede decir como despectivo. O sea, obviamente uno nunca va a tratar aquí a ofender porque, como te digo, somos paisanos y, bueno, gracias a Dios también tenemos muchos amigos que son gochos, bueno, tenemos familiares que son gochos. Entonces, nunca es por falta de respeto, por si acaso. No, por si acaso, sí, claro. Pero es simplemente para dar también esa idea importante de que la vaina a la larga tiene que ver con que él simplemente nació en la parte de los Andes. Pues. Exacto. Y a Bueno, veces se nos sale por cariño. y también después vamos a, también al final del capítulo van a ver por qué yo creo que son de hoy. Cuando investigando para este episodio, yo creo que sin duda alguna se volvió mi venezolano favorito. En el sentido de que es una persona que, no más que, porque yo creía en él, pero ahora puedo decir con 100% de garantía que ahora soy más devoto a él. Y entre él, Simón Bolívar, son los venezolanos más arrechos de toda la historia que tiene nuestro país. Que me pone orgulloso de ser venezolano. Son tus venezolanos favoritos. Sí. Mira, muchachos, ya saben, me ganaron. Ya no soy el favorito venezolano. Yo que soy el hermano. No. No, mío. Bueno, es que también creo que lo que pasa con José Gregorio, que vamos a entrar a él, es la mezcla que él tiene entre la ciencia y la religión. Pero bueno, vamos a seguir la historia y entrar a eso. Dale. Porque al menos nosotros siendo ingenieros, o sea, refleja mucho sobre nosotros, especialmente que, bueno, no sé si lo dije ya, pero ambos tenemos el nombre José en honor a José Gregorio Hernández. Sí. O sea, bueno, yo puedo contar primero, o sea, puedo contar mi historia, pero tú cuentas primero también porque como dijimos, todo esto realmente está bastante atado y es bastante curioso también porque, bueno, antes de yo realmente entrar en el ámbito de la ciencia, de la ingeniería, en algún punto pensé en ser doctor. Entonces es como bastante Sí. curioso. Yo nunca entendí algo muy bien. Bueno, era mi abuela, ¿no? Y me decía que yo tenía manos de doctor. Y era porque, no sé si es porque tengo los dedos finos. No sé si suena malo. Pero, o sea, yo con la sangre no me llevo. Yo creo que si yo me hubiera entrado en el área de medicina, hubiera ido por la parte de diagnóstico. O sea, diagnosticar enfermedades porque me gusta la parte de resolver problemas y pensar en sentido como que puede ser. Pero el problema es que no creo que pueda aguantar la presión de tener las vidas humanas, Sí, o sea, no. de cierta manera, en tus manos. Eso pues. no es tan fácil. en realidad. Es muy complicado. Más que no. no tenemos ningún amigo llamado Drácula tampoco, por eso es que no nos gusta porque no nos gusta la sangre. Exacto. Entonces, bueno, ahí, una vez que él graduado, él se le ofreció, el mismo rector de la Universidad Central de Venezuela le ofrece abrir su propia sede en Caracas. Pero él rechaza esta oferta con estas siguientes palabras que en verdad se me pararon los pelos. En palabras de José Gregorio. ¿Cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici? Pero debe decirle que mi pueblo no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. Por si acaso está refiriendo a Isnotú. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de la gente humilde de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está allí, entre los míos. Una cosa muy importante para la gente que no lo sepa, a José Gregorio se le conoce
internacionalmente y en Venezuela con mucho cariño como el médico de los pobres. Entonces, de ahí vamos a hablar también, porque ese término se le dio después de muerto. Pero no, mentira. En vida. No, pero se le dio en vida, pero también todavía se mantiene después de su muerte. Exacto. Y está prácticamente porque esta frase fue tan icónica, porque este fue el origen y el principio de ese término, que va a nacer en unos años de lo que estamos viendo en esta gran historia. Ya después de un par de años curando y ejerciendo como médico en su pueblo, mediante la recomendación de uno de sus maestros, Calixto González, al propio presidente de la República de Venezuela en aquel entonces, Juan Pablo Rojas Paul, para que fuera a París, Francia, a estudiar medicina, especializándole en lo que eran aquel entonces disciplinas exploratorias, para decirlo así. Sí. Conocidas hoy en día, pero en aquel entonces, bueno, eran exploratorias, para modernizar la medicina total del país. ¿Okay? Entonces, se pensaba en progreso en aquel momento. hoy en día, esas disciplinas se conocen como microbiología, histología, patología y bacteriología, entre otras guías. Okay. Había más, pero bueno, obviamente los malpensados no, porque él era un hombre muy devoto y más. Creo que nunca se casó y vamos a entrar también después a la parte de religión. Sí. Porque yo sé que se escucha feo. Pura guía positiva y con referente a la ciencia. Pero él no hacía eso. Él era una persona de bien. No, él era muy devoto. Es más, de hecho, también creo que por ahí más o menos leí que la razón es también porque sus padres, él creo que era de una familia donde uno de los familiares o parientes fue obispo, fue una persona de alto nivel clérigo. No sé si realmente tuvo algo que ver eso, pero su familia era muy devota. Sí, o sea, él siempre fue muy devoto y vamos a entrar a un punto para darle un pequeño hint, para decirlo así. Él incluso aplicó a ser cura o ser pastor, monje, como lo quieren llamar. Entonces, pero bueno, eso viene un poquito después de la historia. Entonces, él empieza a estudiar en 1889. Ya ahí más o menos ya perdí un poco el hilo de la edad, pero bueno, pueden hacer la matemática ahí, ¿no? Él comienza introduciendo las técnicas y equipos modernos a Venezuela. Para los que, y esto es un fun fact muy muy interesante, José Gregorio Hernández fue la persona que trajo el microscopio a Venezuela. Uno de los aparatos médicos yo creo que más importante y gran parte para la parte de la bacteriología. Todos los estudios bacteriológicos también los trajo él, no solo a Venezuela, sino al continente americano. Él fundó la Cátedra de Estudios Bacteriológicos en toda América. Y bueno, tengo un link donde lo puedo verificar, donde los estudios están en inglés y se dice claro y raspado que el fundador fue José Gregorio Hernández. Que esto me sorprendió que en un punto Venezuela estuvo más avanzado que los americanos en la parte médica. Que trajo la ciencia que después fue estudiada por la gente en Norteamérica. Exacto. O sea, te digo, fue... Bueno, pero también el tipo hablaba todos los idiomas prácticamente. Entonces. O sea, pero por si acaso, y vamos a poner una actuación muy importante aquí, muchachos. O sea, si eres venezolano, siéntete orgulloso de que una de las carreras principales que se usan hoy en día para tratar todos los tipos de enfermedades fueron traídas inicialmente en América por el doctor José Gregorio Hernández o JGH. ¿Ok? Pero adicionalmente a eso también igualito, o sea, es un orgullo para Latinoamérica. Una persona de habla latina, de habla de índole latina, español o castellano, como le quieran decir, dependiendo del país de donde vengan, realmente fue el impulsor de estas grandes carreras. Sí. Es que tú sabes que lo que más admiro también, que uno no necesita venir de una ciudad de plata como, llámese, no sé, Los Ángeles o Nueva York, o algo así, o sea, porque Isnotú es un pueblito muy chiquito. Y creo que hasta son de hoy sigue siendo un pueblito bastante pequeño. Pero, de cierta manera, el mundo le quedó demasiado grande para esta persona, pues. Sí. O sea, porque, te digo, de un pueblo tan pequeño, piénsalo si conoció Europa, conoció posiblemente Norteamérica, fue conocido mundialmente, o sea, reconocido mundialmente. Puede que ser que si vamos tal vez a ciertos lugares de estudios médicos, encontremos rastro de José Gregorio en Estados Unidos. Pero bueno, ya volviendo a Venezuela, él vuelve a ejercer como docente o profesor en la Universidad Central de Venezuela en 1891 y empieza a hacer la formación de nuevos médicos en Venezuela. Entre este proceso también se empiezan a publicar papeles de investigaciones médicas, comenzando con uno de los más icónicos en 1906, el Elementos de la Bacteriología. De nuevo, aquí también es cuando empieza, si mal no recuerdo, la fundación de la Cátedra de Bacteriología por estos años. En 1906, por ahí. Basado en todo eso, aquí también es cuando vamos a ver la parte devota de José Gregorio Hernández. Como ya lo dijimos, él desde pequeño fue una persona muy devota, un gran católico, pero no solo eso, sino que en 2 oportunidades trató de congregarse como monje o cura. Lo icónico de que estas 2 ocasiones fue que en ambas
él se enfermó de tal manera donde se fue forzado a devolverse a Venezuela. Si tú no crees en Dios, que bueno, puede ser muy posible que no toda nuestra audiencia crea en Dios, es normal. Nosotros al menos, ambos Marlon y yo somos criados católicos y bueno, somos católicos nosotros también, creemos en esto, pero de cierta manera del punto de vista religioso podríamos decir que esta fue una manera también de Dios de decirle que tu camino no era siendo monje, tu camino era siendo doctor o siendo médico, ¿no? Y mucha gente lo puede decir como coincidencia, pero es algo que tú sientes viendo la vida y la biografía de este señor, que su camino era la medicina. Y todavía no hemos entrado a la parte crucial de él, lo que lo llevó, no quiero decir el estrellato, porque no es el estrellato, pero a ese punto tan icónico de la historia. De veneración. De veneración, Ya, sí. vamos a llegar a ese punto. Por si acaso, una cosa también que vi aquí, dentro de otros de los tantos talentos, ya que se acuerdan, hablamos de sastre, políglota, es decir, persona que habla muchos idiomas, médico condecorado, con alto nivel, también fue autor. Lo estoy buscando aquí, también fue autor, hizo 5 obras literarias. Ah, sí, también. Bueno, pero y de paso investigaba y hacía sus papeles. Claro, pero hizo aquí dice, 11 trabajos publicados científicos, 2 que quedaron inéditos en el campo científico, y de eso hizo también 5 obras literarias. No. Y digo, José Gregorio, chamo, ¿en qué momento? Pero bueno, es que también en aquel momento no había Instagram, no había nada de esa vaina. El tipo sí podía dedicar su tiempo pues, en algo útil. Exacto. Pero incluso el tipo es, porte elegante, ¿o yo? O sea, tú veías la foto y el carajo, que Hugo, que Dolce Gabbana, es unos mariscos, papá. JGH. Esa es marca de traje que es. Claro. Entonces, pero bueno, basado en todo eso, ya después de la segunda parte donde él se enferma y vuelve a Venezuela, él toma la decisión definitiva de solo dedicarse a la medicina y a curar a los enfermos. La razón por a cual él se le inculta el nombre de el médico de los pobres es porque a las personas de pocos recursos él los atendía de forma gratuita, les compraba medicamentos, insumos, a veces hasta se los llevaba hasta la casa. O sea, él en verdad ayudaba a quien lo necesitaba, como lo que un médico debería hacer, que es un tema que se ha perdido mucho en la actualidad. Estados Unidos es un gran ejemplo, donde tú vas para un médico y por experiencia propia les puedo decir que te puede salir una cuenta, o sea, estás 4 horas, no más, y la cuenta médica te sale fácilmente $26,000. Entonces yo digo, ¿quién en su santa vida puede pagar eso? No, y aparte eso es lo que digo, ¿qué hacen con el exceso del dinero? Porque nosotros sabemos también que, y esta es donde aquí viene un poquito la idea de la moralidad y realmente ¿cuál es la vocación? ¿La vocación realmente es curar o ganar dinero? ¿Por qué? Porque tú dices, si tú te cobran ese nivel de dinero por tan pocas horas de trabajo, por las razones que sean, es que es ilógico pensar que realmente ese es el valor del servicio. Entonces, si fuese que por lo menos dijeran, el exceso se usa para cuidar o curar a las personas con bajos recursos, bueno, digamos que uno medio podría tragar un poquito más el hecho, ¿no? Porque también hay mucho seguro y otras cosas más. Pero no, tú sabes que dentro de todo hay una gran red que, bueno, tal vez por eso fue la misma razón que por la que José Gregorio, digamos, tuvo esa misión de ser doctor y ser doctor de los pobres, de la gente con pocos recursos. Sí. Porque en sus manos estaba el poder en aquel momento de curar a las personas que necesitaban, que a lo mejor iban a hacer otras cosas mejores y que no podían porque las otras personas con escrúpulos, con ámbitos de ser codiciosos, no curaban a menos que tuviesen un dinero en el bolsillo, ¿me entiendes? Bueno, y volviendo también a ese tema de la codicia, la industria farmacéutica es un gran ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de Ozempic. Esto fue una entrevista que se puede encontrar en YouTube. Y porque dicen que Ozempic más o menos creo que en Estados Unidos te vale $500 un mes. Pero si vas para Europa o India te sale como a $80. Y claro, el manufacturero dice, el precio mío es el mismo. Todo el mundo que me la compra, ponete, no sé, $30. Para decir tu número. Pero ¿quiénes son los verdaderos culpables? Los distribuidores. Los distribuidores son los que eligen ponerle el precio a esas medicinas y con eso hacer la ganancia. Entonces, claro, dime qué ganancia estás haciendo tú cuando cobras 500 y te cuesta 30. Claro. Pura codicia. Pura codicia. No, lamentablemente. Ah. Entonces, bueno, después de eso, ya él sigue ejerciendo y hay obviamente, mucha historia entre todo este proceso. Hay investigaciones, hay estudios, todo eso. Pero bueno, no podemos abarcar todo en este capítulo, lamentablemente. Y haciendo eso, pasa lo que llega a ser el fin de su vida.
en Caracas el 29 de junio de 1919 a la edad de 54 años, donde él es arrollado por un carro Excess y lamentablemente él se cae y su cabeza pega con el filo de la acera, Ujú. llevando a, ¿cómo se dice?, contusiones cerebrales y lamentablemente no había un doctor en la proximidad. Por lo que a pesar de que cuando ya lo llevan al médico, no me acuerdo quién fue, creo que fue un cura. Él dice que lamentablemente ya José Gregorio Hernández había fallecido. Luego, y aquí es cuando la parte más icónica de toda esta historia, y a pesar de que es muy triste, es ver la reacción del pueblo. Cuando generalmente un alto político muere o alguien importante para el país, se declara un luto o un duelo nacional. Generalmente se ponen las banderas a media asta, todo esto. En este caso no se decretó, el pueblo lo puso por sí mismo. Porque él era tan amado que el pueblo decretó duelo nacional. Pero no fue decretado oficialmente por el gobierno. Entonces se conoce como un duelo nacional no decretado. Tanto fue su admiración o devoción por todo el pueblo venezolano que aparentemente hubo más de 30.000 personas en aquel entonces. Recordemos que estamos en los años 800, bueno, ya no, al principio de los 900. A principios de los 900. Más de 100 años para atrás. Exacto. Entonces la población era mucho más pequeña de lo que es hoy en día. Que la Plaza Bolívar se llenó y llevaron el ataúd cargado de hombros, lo que significa que, por ejemplo, no fue llevado en ningún tipo de transporte, sino que fue pasado de persona en personas para llevarlo hasta su último lugar de descanso. O sea, hasta el fin de sus días, después de sus días, el amor del pueblo decía que lo querían tocar una última vez. Y esto demuestra la grandeza de este personaje en la historia de Venezuela. Sí, que creo que ahorita sus restos están localizados en la iglesia de la Candelaria. Para los que quisieran ir a visitar, creo que hay un mausoleo donde tú puedes dar respetos a los restos de José Gregorio. Y el otro sitio, por supuesto, es Ignotú. Yo fui, bueno, tuvimos el chance, creo que Brando no se acuerda, pero yo sí tuve el chance y me acuerdo bastante vívido de la visita a Ignotú. Y te digo, es un sitio bastante bonito para ver porque, bueno, vamos a hablar de eso un poquito ahorita, que es el nivel de ayuda que él hizo y por la razón por la que este capítulo realmente se hizo, que es que él posiblemente vaya a ser nombrado. Bueno, realmente ya fue nombrado, pero todavía no está 100%. No se ha completado el proceso de canonización. Por eso, vamos a entrar entonces a lo importante. Ha habido muchos milagros después de que él muere por curar enfermos y prácticamente la recuperación milagrosa de personas que no tenían fe de recuperación. Entre estos casos se estudiaron 2 milagros específicamente reconocidos por la Iglesia Católica. Uno fue para su beatificación y el segundo para su canonización, que fue la que se decretó este año en el 25 de febrero. La primera pasa el primer milagro se ve en el 2017, que fue el milagro de Yatsuri, una pequeña niña de 10 años de edad que recibió un impacto de bala en la cabeza, resultado de un asalto fallido. Los médicos la habían desahuciado, lo cual significa que no le daban ninguna esperanza de recuperación. Su familia reza fuertemente a José Gregorio Hernández y la niña hace una recuperación milagrosa, prácticamente sin ningún tipo de problema después. Esto llamó la atención de la Iglesia Católica y en el 2021 se ordena su beatificación. Es decir, que José Gregorio, después de esta fecha, no tengo la fecha exacta donde fue beatificado, pero se vuelve un beato. Sí, pero es importante también entender cómo es el proceso de canonización, porque el beato es uno de los pasos. Sí. La primera parte, déjame buscar más o menos aquí rapidito, pero tiene que ver con la veneración. Sí, la primera tiene que ser un siervo de Dios. Tiene que ser un siervo de Dios en vida, exacto. Que, como ya lo dijimos, él trató de ser monje o cura 2 veces en su vida, llegando a Europa, pero por condiciones de salud, donde tuvo enfermedades muy graves, se tuvo que volver a Venezuela. Esto fue hecho en 1949, fue que se inició el proceso. Para verificar realmente que él pudiera haber sido o no canonizado, después vino, exacto, como dice Brandon, la beatificación que pasó en el 2020, gracias al milagro de esa muchacha, de Yatsuri. Y ahorita, en estos momentos, estamos hablando del siguiente proceso de beatificación. Independientemente de quién sea la persona, el proceso está dividido en 4 pasos. El primer paso, como ya Brandon dijo, es el de la veneración en vida, o sea, ser una persona con alto nivel religioso en vida, después seguido por la veneración, llámese como lo que pasó ahorita, la persona incluso después de fallecido, admiraban demasiado a José Gregorio, le rezaban a José Gregorio, y después vino lo que era la beatificación,
y el último proceso es canonización, pero la canonización requiere, aparte de todos los pasos anteriores, requiere de 2 milagros comprobados por la Iglesia Católica. Entonces, ¿quieres decir el segundo milagro? Sí, claro. El segundo milagro ocurrió en Miami, donde un señor venezolano, se llama el empresario venezolano González Morales Divo, estuvo en una situación donde básicamente todos sus órganos estaban fallando o fallaron y se los daba, pasa mucho esto, además creo que con Jack Sully pasó lo mismo, básicamente se le dio como ya que no hay nada que hacer, ¿no? Se esperaba lo peor de ello. Y el señor entró en un punto donde quedó en un coma. Y en el coma, él dice, o sea, después de que él se recuperó y todo lo demás, él dice que él vio 2 veces la imagen de José Gregorio. Acordémonos que José Gregorio otra vez se ha llamado como el médico de los pobres. Entonces, él intercede a las personas principalmente que tienen algún tipo de enfermedad. Y este señor después se recuperó, no fue inmediato, sino que fue poco a poco empezando a recuperar funciones físicas, empezó a volver a caminar, pero les digo, este señor tenía fallas renales, de corazón, de problemas con el cerebro, tenía muchas otras cosas, o sea, múltiples órganos que estaban fallando y llegó a un punto donde estaba volviendo a hablar y todo lo demás y fue una recuperación, bueno, Milagrosa. como el nombre dice, milagrosa. Exacto. Y basado en estos 2 milagros, el 25 de febrero de este 2025, el Papa Francisco decreta oficialmente su canonización. No hay un día concreto todavía, pero bueno, ya sabemos que se viene y va a ser considerado el primer santo oficial de Venezuela. De Venezuela y uno de los muy pocos de Latinoamérica, porque en Latinoamérica no es tan común dentro de la tradición, bueno, en los años que han pasado dentro de la tradición católica, eclesiástica, romana, normal, no ha sido común tener un santo en latinoamericano. Entonces, esto fue también un evento muy grande desde el punto de vista religioso para toda Latinoamérica. Ya con eso, yo creo que llegamos al fin de esta historia. Como ya les dije, para mí uno de los personajes yo creo que más importante o más grande que todo Venezuela ha producido en toda su historia. En verdad es bastante sorprendente ver toda la historia, todos los actos y cómo una persona así salió de nuestro país. Me hace sentir no solo orgulloso de ser venezolano, sino también orgulloso de tener el nombre José, prácticamente mi nombre completo. Pues. O sea, de cierta forma es como que siempre estar protegido por este santo. Tal vez tú te estás preguntando, ¿alguna vez nosotros hemos experimentado algún milagro de José Gregorio? Posiblemente, o sea, esto daría para otro capítulo. He tenido bastante problemas de salud durante mi vida, pero lo que pasa también, conocemos personas cercanas a nosotros que sí han experimentado milagros directamente. No, bueno, para mantener la privacidad no voy a decir nombres, pero tenemos casualmente el papá de una amiga que vino aquí con nosotros muy cercana, donde nos estaba contando la historia de sus hijos. Él es el papá de 3, pero su hijo menor, cuando nació, tuvo varios problemas del corazón. El punto es donde tenía, no sé exactamente el término médico, pero tenía como un huequito en el corazón. Y desde recién nacido, el niño estuvo en el hospital todo el tiempo. Poco a poco las cosas se fueron complicando y bueno, como yo creo que cualquier padre siente, ver a su hijo así no es un sentimiento bonito, es un sentimiento bastante fuerte, bastante desesperador de cierta manera. Pero entre toda esa desesperación, ellos rezaron mucho a José Gregorio Hernández. Mucho, mucho. Y dicen que esa misma noche, donde como que hubo una complicación muy fuerte, que fue donde más fuerte rezaron, se vieron una sombra pasar. Y al día siguiente, que vuelven a examinar a su hijo, no tenía el huequito que tenía el corazón ya no estaba. Esa es una historia muy bonita y es uno de los muchos ejemplos de personas que nosotros conocemos, pero yo les quiero comentar también por lo menos de mi experiencia personal. Primero, en la visita a Ignotú, y la segunda es un ejemplo también que pasó dentro de la familia.